Bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos hoy, a todos los participantes de Masvirim de este año, a participantes de otros años que se han sumado, convocados por este contexto, miembros de la comisión directiva, miembros del equipo de BAMA, del CEBET que están aquí presentes, gracias por acompañarnos. Creo que para todos nosotros es de verdad un privilegio que esta actividad tenga lugar. Enrique, por suerte, tiene ganas de compartirnos algo de lo que, por suerte para nosotros, porque nos gustaría mucho escuchar y compartir en minutos más, ganas de compartir lo que ha sido su vida, la vida de sus padres, que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros llega aquí. Y es una historia que Enrique no ha contado de manera extendida a lo largo de todos estos años, y que tuvo ganas de compartir especialmente con ustedes. Y cuando digo ustedes, digo con todas las personas que están acá, que fueron especialmente convocadas para estar acá. Con los participantes de Masvirim en primera instancia, porque Enrique quiere transmitir su historia, pero también un mensaje que él quiere que llegue a ustedes, y aquí hablo de ustedes, Masvirim de este año, Masvirim de otros años, jóvenes, ¿sí? Y también es una oportunidad para que muchos de sus familiares, amigos, queridos, cercanos, puedan conocer algo que tal vez conocen de manera muy escueta o de manera poco extendida. Entonces, sabemos que es un momento muy especial para Enrique, sabemos que implica muchas emociones encontradas, así que aquí estamos todos sosteniéndonos, y bueno, y atentos a lo que quieras compartirnos, Enrique. Para mí como presidente de Fundación Mamá, es realmente una gratificación muy grande bueno, que tengas ganas y que estés dispuesto a compartirnos algo de tu historia. Así que, bueno, agradecerles a todos ustedes, y bueno, te doy paso, Enrique, para que puedas comenzar. Perfecto. Bueno, nunca hablé en público de mi propia historia. Lo hago porque el sentido que le quiero dar es mi interpretación de que situaciones como la Shoah se producen en la humanidad por razones que yo veo repetidas en este tiempo. Cuando aparecen en las sociedades desazones por fuertes empobrecimientos y pérdidas de proyectos, aparecen dirigencias que capitalizan estas situaciones buscando culpables, responsables de lo que sucede, y suelen tener mucho éxito, lamentablemente. Evidentemente no debemos dejar de recordar que la Shoah es el ejemplo más claro de hasta dónde puede llegar esta locura. No obstante, es importante para mí tratar la causa para que no pueda llegar a crecer. O sea, creo que en estos tiempos están dadas las condiciones para que dirigentes y políticos populistas y que interpretan esto como buscar enemigos, es el comienzo, es el huevo de la serpiente para estos proyectos que terminan como en la Shoah. No obstante, para mí es importante tratar la causa para que no pueda llegar a crecer. La segunda razón es que siempre hablamos de las consecuencias de tamaña atrocidad y pocas personas cómo se reconstruye después una vida normal para los sobrevivientes y para las generaciones que los siguen. Paso a contarles el relato de la historia de la familia de mamá, hasta el encuentro con mi papá, después la historia de la familia de mi abuelo paterno, y por último la de papá hasta el encuentro. Y por último, los siguientes pasos de la pareja conmigo y el comienzo de la reconstrucción. Mamá era una familia, mamá vivía en una familia polaca de la ciudad de Glovno, un pequeño pueblito cerca de Łódź. Padre y madre campesinos, 8 hermanos, nace en 1916, se casa aproximadamente a los 20 años, no sé exactamente, con un señor Michel, que eso es lo que alguna vez me nombró mamá, y llega el nazismo al poco tiempo, y empiezan los guetos, las persecuciones, y deciden entre ellos, en ese momento, que había que escaparse.
y se podían conseguir cédulas falsas de polacos católicos, pero que costaban bastante dinero y ellos tenían solamente plata para una. Entre los dos, entre el matrimonio, decidieron que fuera mamá la que tuviera la cédula falsa. Se empezó a llamar Antonia Usa, no Rosa Pochengel, como era su nombre original. Y para poder salvarse había que irse lo más lejos posible, y ese más lejos posible era irse a Alemania misma, y en esa Alemania misma terminó llegando a un pueblo que se llamaba Moosburg, en donde se empezó a trabajar en un hotel como mucama, siendo una, digamos, una polaca católica que se había ido a buscar trabajo a Alemania. Eso es aproximadamente el año 40, y mamá trabajaba en ese hotel de ese pueblito alemán que se llama Moosburg, que está a 35 kilómetros al noreste de Múnich. Paso a la historia de mis abuelos paternos, y esto es una historia interesante para comentar. Mi papá nace en 1907 en un pueblito húngaro, Neuvarok era el nombre, y en ese pueblito húngaro mi abuelo paterno, se llamaba Martín, era mozo de bar. 7 años, y papá tiene un hermano, son 2 hermanos. A los 7 años de papá estalla la Primera Guerra Mundial, el abuelo va al frente y queda la abuela Serena sola con mi papá y su hermanito. Con las historias no contadas por papá, o sea, digamos, yo después le voy a recordar que papá y mamá nunca hablaron nada, absolutamente nada de todo lo que pasó. Yo lo fui reconstruyendo a partir de pequeños detalles y las conversaciones con tíos y primos que fui conociendo ya de grande por el mundo. Pero por lo que yo sé, mucho sufrimiento en esos 4 años de guerra, vale de comida y cosas aparentemente muy espantosas para ellos. Termina la guerra en el año 18 y el Imperio Austrohúngaro pierde en ese momento, y a ese lugar donde vivían Neuvarok le corre la frontera y deja de ser Hungría y pasa a ser Rumania. O sea, ese corrimiento de frontera de 10 kilómetros o 15 kilómetros, que es por perder la guerra, dejan de ser húngaros y pasan a ser rumanos en ese momento, en el año 18. Terminada la guerra, el abuelo no vuelve del frente inmediatamente, la abuela se enferma y se muere. Y quedan los 2 hermanitos, o sea, mi papá y su hermano, en la casa de unas tías, pasándolo bastante mal, por supuesto, miseria de posguerra. 6 meses más tarde llega el abuelo, que cuenta como la historia que había sobrevivido en Siberia y que tardó mucho en volver, pero ya era viudo. Como viudo va al shil, a la sinagoga, y ahí dicen: mirá, vos no puedes estar viudo, tenés 2 hijos. Le presentan una viuda de guerra que ya tenía un hijo, y se casa con esta segunda esposa, mi abuelo. Papá, que en ese momento tenía 12 años, siente un dolor enorme, porque él fue el que sostuvo a su mamá durante todo ese tiempo, y no tolera la situación de que el abuelo se vuelva a casar, el padre de él se vuelva a casar, y le pasa lo que nos pasaría a muchos de nosotros si aparece alguien nuevo en la familia en ese momento. Con ese matrimonio, después voy a seguir con la historia de papá, pero me parece bueno seguir con la historia del abuelo. Con ese matrimonio, el hermano de la nueva mujer que vivía en Inglaterra era un señor bastante rico, y les presta a Martín y a otro cuñado dinero, y alquilan por 100 años unos hoteles de fuentes termales en ese pueblito que era Neuvarok y ahora es Oradea, que le cambiaron el nombre al ser rumano.
Ese hotel de Fuentes Termales son 7 hoteles, los hace millonarios a mi abuelo y a su socio. Y realmente son muchos años, y papá no tolera esa situación, y a los 14 años se va a vivir a Francia a estudiar joyería y arte, como eran las cosas que a él le gustaba, pero básicamente lo que le pasaba era un enojo enorme con la situación del abuelo. Con la historia del abuelo continúo porque es interesante el corrimiento de la frontera en ese momento, lo que representa posteriormente. Ya millonarios y en esa zona estalla la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que pasa es que los húngaros entregan a todos los judíos inmediatamente, pero no los rumanos. Entonces, en ese momento, ese corrimiento de frontera del año 1918 le representa al abuelo la posibilidad de sobrevivir. Pero en el 43 invade Rumania el ejército alemán y mi abuelo va preso, y así como está preso y como judío, obviamente, y termina en el día de la liberación, que nunca me lo contó mi papá, sino me lo contó mi tío. O sea, ese matrimonio nuevo tuvo un nuevo hijo. O sea, mi papá tenía su primer hermano, el hermanastro que venía con la mujer con que se casó el abuelo, y un nuevo hijo que tuvieron en el nuevo matrimonio, que es un personaje muy interesante, fue uno de los líderes del Éxodus en Israel, y tuvo una larga historia de ser uno de los fundadores del Estado de Israel. Más allá de eso, y siguiendo con el abuelo el día de la liberación le dan de comer y ese día se muere. O sea, estaba con 40 kilos menos, come y muere. Corto ahí la situación del abuelo, y mi papá, en su historia, en Francia quiere sentirse francés y es un bohemio, le interesa el arte, es un artesano joyero, y se va a Inglaterra a trabajar como joyero artesano después de hacer el servicio militar. Esta es una foto de mi papá y de Francia. En su momento, bueno, esto ya adelantamos las fotos un poco, pero vamos para atrás, por favor, pues si no, desarmamos el cuento. Esta foto representa el viaje de Lodz, o Glovno, que era el pueblo de mi mamá, a Alemania. Esta foto es una foto del día de la liberación en el campo de concentración de Alemania, que podemos suponer que alguna de estas personas en la foto es mi papá, pero tampoco estamos seguros. Pero bueno, quiero ir para atrás con la historia de papá para poder llegar después a ese punto. Papá se hace francés, se siente francés, hace el servicio militar en Francia, y después de todo esto se va a Inglaterra a poner un taller de joyería hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial y decide enrolarse en el ejército francés, porque tenía la opción de enrolarse en el ejército inglés o francés, pero como era ciudadano francés se enrola en el ejército francés en el año 40, y en el primer viaje que sale del ejército francés y que entra en territorio alemán, los meten presos sin tirar ni una bala y los llevan a un lugar que es el pueblo Moosburg, que ya mi mamá había llegado por otro lado, y en ese lugar, escondiendo su condición de judío porque sus compañeros lo avalan, y la verdad sufre mucho esos 5 años que él me contó un poco, de esos primeros años de hambre, miseria, y la necesidad de esconder la condición de judío, que eso era lo más importante. A pesar de que fue muy difícil las conversaciones con papá y mamá respecto de los momentos que habían pasado, yo no logré nunca poder hablar con ellos, y había como un pacto de silencio en la familia de no hablar absolutamente nada. Pero bueno, en definitiva, lo que pasó es que papá, como soldado prisionero francés, en donde había más de 26.000 prisioneros en ese pueblo,
pasando como prisionero de un país occidental y no como judío, pudo estar sobreviviendo de una forma difícil, pero como prisionero militar. Mientras tanto, mamá trabajando en el hotel, los soldados tenían derecho a salir algunos fines de semana y qué sé yo, y ahí se arma el romance entre mamá y papá, y de ese romance nazco yo, y bueno, termina la guerra un año después, nadie sabía quién era la madre, obviamente la polaca se embaraza, nace un niñito en el año 44, pero nadie sabía quién era el padre, y hasta que llega el fin de la guerra, esa foto que se muestra es el del día de la liberación de ese lugar, y en el año 45, bueno, papá y mamá dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos juntos a Francia, y nos vamos los tres a Francia en uno de esos viajes que alguna película lo representó, son viajes de 7 días, porque mientras se arreglaban las vías, en Francia a papá y a mamá le dan un alojamiento a los ex combatientes, y ahí estamos desde el 45 al 48. Papá tenía mucho miedo de que se repitieran las guerras, que continuaran. Se hablaba mucho de que se seguía la guerra con Rusia, en ese caso, con la Unión Soviética. Y hay una anécdota que es muy interesante. En el año 46 habían decidido todos los polacos de la familia de mamá que escribirle a un vecino para ver quiénes habían sobrevivido. Y en el año 46 mamá me llevó a mí sola a Polonia al encuentro de toda la familia, con la pregunta consiguiente, que si hubiera estado vivo el ex marido, yo no sé dónde estaría yo hoy, no sé, puede haber estado en cualquier otro lugar. Un segundo. Bueno, lo concreto es que de los 8 hermanos y de tíos y de todo lo más, hay 3 sobrevivientes en Polonia, una tía, una hermana de mamá, que era la hermana menor, y otro hermano, y las historias de ellos dos es que estuvieron uno escondido por los bosques con su mujer, y mi tía, la hermana más pequeña mamá, en los campos, y llegó a sobrevivir hasta el final, con esterilización y algunas otras barbaridades que sucedían. Ellos fueron al final a terminar viviendo, fueron a Israel. Mamá volvió con papá a París, los otros dos hermanos fueron a Israel, y después uno se fue a Australia a vivir, y la otra fue a vivir a México, con la que tuve contacto muy estrecho en la vida, y nos estuvimos muy cercanos siempre. Y en realidad, con ella, que yo fui a conocer a los 20 años, es cuando empecé a reconstruir mi calidad de judío, porque llegamos a la Argentina, digamos, estoy saltando un poco, primero estamos en Francia, el hermanastro de papá, que era, había venido a la Argentina en el año 30, porque lo había mandado el tío que vivía en Inglaterra, era el dueño de una joyería que se llamaba Mapping y Web, que estaba en la calle Florida, y entonces lo había mandado a la Argentina en el año 30, y él es el que les pide a mi papá y a mí, porque en aquel momento había que pedir para poder venir a la Argentina. Llegamos en el 48, en un barco como se llegaba en esos tiempos, y ahí empezó la vida de Argentina, bueno, interrumpo ahí. Si ustedes quieren, pueden preguntar alguna cosa o alguna cosa que quieran saber, o nada, puedo pensar cómo fue la reconstrucción posterior. Tenemos algunas preguntas. En una conversación que tuvimos hace unos días, te consulté si habías regresado a Europa. Y me contestaste que sí, pero...
hay un lugar al que no pudiste volver. Bueno, yo fui a Moosburg, fui con mis hijos. Moosburg, que es el lugar donde fui, y fui justo el día de la liberación, así que fue importante. Ahí se reunían ese día los soldados sobrevivientes, que ya en ese entonces yo fui con mis hijos no hace tantos años, fui en el año 82, bueno, hace bastantes años, hace muchos, la verdad que digo, no hace tanto, pero hace muchos, y en realidad fue a ese pueblo fui a los hoteles de mi abuelo en el pueblo rumano, y a donde no pude ir es al pueblo de mamá, Glovno, porque por alguna razón, no sé cuál, no pude ir. No pude ir ni a Marcha por la Vida, no pude ir a muchas de las cosas de la historia común, o sea, yo las dejé porque realmente algunas cosas no podía hacerlas. En cuanto a la transmisión de lo que había sucedido al interior de tu familia, vos mencionaste que había muchos silencios y muchas cosas de las que no se hablaban, o algunos detalles que quizás tus padres decidían ocultarte. Mi pregunta es, ¿la identidad judía jugó algún rol en la familia para preservar alguna forma de identidad? No. O sea, el mecanismo con que llegaron fue un mecanismo de esconder su identidad. No pudieron, ellos salvaron su vida por eso y continuaron así. Y el no comunicar y no contar fue parte de todo el proceso. Yo no fui a Shield, no fui a colegios. O sea, mi primera conexión con la identidad judía fue a los 21 años, cuando fui a visitar a mi tía de México, y ahí encontré las primeras historias que yo no conocía, pero de todas maneras fue todo un proceso muy largo en mí. Tal es así que necesité muchos años, y en realidad lo pensaba en estos días. El primer momento que yo empecé a trabajar en la comunidad y a ser dirigente, yo creo que, no sé si lo conocés, yo fui 15 años presidente de SEDACA y participé en la creación y mi participación en la comunidad, pero lo pude hacer cuando murieron mis papás. O sea, yo me fijé cuando mi papá murió en el 79, mi mamá murió en el 93. Y yo me di cuenta que por casualidad, no me di cuenta hasta hace poco tiempo, que en el 94 empecé a trabajar en la comunidad fuertemente. No antes. No había ninguna razón, pero algo interior seguramente me producía esta imposibilidad. Nos escribe acá Vivi Gurfinkel y nos pregunta, si bien estás contando que te involucraste a nivel comunitario como dirigente de la comunidad, pregunta Vivi si pudiste transmitir y comunicarles a tus hijos esta historia o si decidiste repetir el modelo de tus papás. No. Mis hijos fueron conociendo, pero nunca como un proceso orgánico. O sea, todos mis hijos conocen absolutamente casi todo, pero no en un proceso de decir, vamos a hablar de esto. Y también desde muy grande, o sea, yo cuando empiezo a analizar, digo, ¿qué pasó? Bueno, probablemente el resabio de todas estas historias y los silencios y todo lo demás fueron los que generaron esa necesidad. Y claro, los que me conocen en estos últimos años no pueden creer esto, pero es así. Así fue y así se construyó. Gaby Feingold, egresado del programa, me comenta que le gustaría saber un poco más sobre tu niñez. ¿Cómo es que fuiste criado, educado? ¿Cómo recordás ese momento de tu vida? Bueno, llegamos a Buenos Aires, 4 años y medio, y fuimos a vivir a un departamento en Caballito, a 1,5 cuadras de Ferro, y yo era el francesito en Ferro. Yo llegué hablando francés, ese era el idioma que conocía. El primer amigo fue un almacenero gallego que tenía en la esquina de casa,
y instantáneamente me hicieron socio del club, fui a un colegio público, y claro, no se hablaba de la identidad judía en ningún momento, cero. Fui creciendo como un chico más del barrio de Caballito. Mi papá se desarrolló en su trabajo de joyero artesano como era, y como chico iba a jugar al club como todos los chicos inmigrantes que pululaban en esos tiempos. Cero identidad. ¿Y percibiste en algún momento que para tus padres ese ser inmigrantes le jugaba un rol no tan beneficioso, o para ellos era tan fácil como para vos? No. La inmigración, en el caso de ellos, era una avalancha de inmigrantes en Argentina. O sea, en el departamento que vivíamos había muy pocos argentinos, había españoles, italianos, de todo un poco. Lo que yo entendí, mi papá, por ejemplo, en su trabajo, él le gustaba mucho el teatro. En Ferro, él creó la escuela de teatro, y debutaron como actores bajo la dirección de él, Rolo Puente, Germán Kraus, actores conocidos en Argentina, pero ellos empezaron, y la identidad que llevó adelante papá se acercó al Club Francés de Excombatientes, del que llegó a ser presidente. O sea, él se identificó como francés más que como judío. O sea, nunca, o sea, obviamente, a medida que fueron pasando los años, pero había como ciertos pactos de silencio en la familia, y esos se cumplieron. Me están consultando mucho de forma privada sobre este pacto de silencio. Si considerás que explícitamente lo acordaron, o que se dio así porque lo que habían vivido era demasiado doloroso como para que vos lo escucharas o para que otros pudiesen entenderlo. Yo creo que no, el pacto nunca fue explícito, el pacto fue tácito, fue así. Hay mil anécdotas. O sea, yo, por ejemplo, cuando traía a mis primeras novias, si se llamaba García no les gustaba, y si se llamaba Cohen les gustaba más, pero yo no sabía ni por qué. Claro. O sea, era todas cosas que que flotaban, pero que no eran explicitadas. Me pregunta Luli Mondrick, también egresada del programa, si es posible. Se están dando cuenta que están presentes tus apellidos en distintas personas, tu apellido en distintas personas, y entonces, sin comprometer a familiares si es que no quieren, Luli pregunta de qué forma percibieron tus familiares cercanos tu historia personal. Si es que también percibieron que vos tenías un pacto de silencio, si es que percibieron que había un dolor en el que no querían ahondar. ¿Cómo es la mirada del entorno? Mira, yo te voy a decir, yo tengo 2 matrimonios en la vida. O sea, yo tengo 5 hijos, 3 de mi primer matrimonio y 2 del segundo matrimonio. O sea, 2 con Adriana, mi actual mujer, que está por acá. Es decir, en los 3 primeros era una vida, y en los 2 segundos fue otra vida totalmente distinta. Pero otra vida basada en que fue creciendo en mí la diferencia. O sea, para ellos, cuando yo empecé a ser dirigente judío y empecé a hacerlo, decía, ¿y este papá quién es? Pasaron los años, y la cosa se fue ordenando, y todos están absolutamente claros de lo que pasó, pero en una primera etapa de mi vida no, yo seguía con ese mismo pacto que habíamos creado con mis papás. Pacto tácito, pero seguía, o sea, no se hablaba. Yo me hice profundamente agnóstico, comunista cuando era joven, pero esas eran mis rebeliones frente a determinadas cosas, pero no el fenómeno de identidad, y se fue recreando en el tiempo. Por eso cuando yo pongo la anécdota
de cómo es la reconstrucción de las distintas suertes de historias, ¿no? Ay, perdón. Perdón. Perdón, vale, pero yo Sí. tengo que seguir preguntando. Adelante, Luli. Y también dijiste como que a tus 20 años como que empezaste a tener tu primer acercamiento y tu primer choque con tu identidad judía. En ese quiebre que tuviste vos dentro de tu personalidad, dentro de la sociedad argentina como argentino, ¿empezaste a percibir cierto como antisemitismo alrededor o cosas que antes quizás no percibías o no tenías en cuenta y que de repente te diste cuenta o cambiaron cosas? Cierto, sí, pasaron todas esas cosas. Lo que pasa que lo que me planteé en la vida en su momento es poner toda mi energía en el trabajo y desarrollarme personalmente y dejar en un terreno de negación bastante de todas estas cosas. O sea, si me decís, lo percibía obviamente, pero claramente fue un proceso interior que, fíjate que llevó décadas, y no fue una cosa, por ejemplo, anécdotas como interesantes. Yo fui a ver a mis tíos en México, y cuando volví sentía que tenía que acercarme. Entonces fui a un shul y me acerqué a la juventud y me puse de novio con una chica paisana y con otra a la vez también, estaba de pícaro. Y la verdad, con el tiempo se fue como diluyendo, o sea, algo me pasó y terminé casándome con otra chica que era goy y fue así. Pero digamos, básicamente no podía todavía definir exactamente. O sea, fue un primer avance, pero no llegó más lejos Y yo me doy cuenta, cuando empecé a pensar en todo esto, que la vida de los padres, o sea, yo debo haber sentido que si hacía algo distinto los traicionaba a ellos. No sé por qué, porque la verdad no era así, pero de alguna manera esta decisión, y yo le estuve mirando en este proceso, de trabajar fuertemente en la comunidad, en donde yo sentía que tenía una deuda, y que esa deuda la tenía en representación de mis papás, fue como un proceso que se dio así en esa situación, en ese esquema. Nos había quedado una pregunta anterior que había hecho Sara Vigio. Pregunta por el cambio de nombre y apellido de tu padre. ¿De papá? Porque Me parece, quizás Sara se estaría confundiendo con el primer matrimonio que había tenido tu madre, me parece. no, mi mamá se llamaba Pochengel, tuvo un matrimonio con un señor que obviamente falleció, lo mataron en la Shoah, mamá se llamaba Pochengel, le cambiaron el apellido cuando llegó a la Argentina, pero en esas cosas que pasaban en la Argentina, de escribir Pochengel era muy difícil, le pusieron Posiegel y se terminó la historia, y eso es todo lo que pasó, no hubo ninguna otra cosa en particular. Y tu padre siempre conservó la misma identidad. Exactamente. El único que cambió su nombre es el hermano de papá que se fue a Israel liderando el Éxodus en ese momento, que allá se llamó Shlomo Ben Amnon, al que por supuesto tuvimos una relación muy estrecha ya de grande. Bien. Previo a ser dirigente. O sea, digamos, yo fui atando cabos durante mucho tiempo y muchos años, pero sin definirme absolutamente hasta la muerte de mis papás. Genial. Le voy a pasar la palabra a Darío, que es participante de este año, que tiene una pregunta. Me parece que va a retomar el tema del pacto de silencio, que creo que es un término que utilizaste que generó cierto impacto en el relato. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mi pregunta es si, retrospectivamente, justamente pensando en toda la gente con la que interactuó a lo largo de su vida, que eran pares de sus padres, digamos, generacionalmente,
si pudo identificar que ese pacto de silencio fue algo que excedió a sus padres y también lo identificó en otras personas como su tía o esta persona que usted acaba de mencionar, digamos, si fue algo más general que simplemente en su hogar. No, el pacto de silencio fue absolutamente con los padres. Los demás, con mis papás. O sea, con los demás fue con distintas características cada uno. Yo fui conociéndolos a todos, los fui visitando particularmente a todos, fui armando vínculos fuertes con cada uno de ellos, excepto con el de Australia, pero fui a visitarlo, los conocí, me hice mucho más amigo de mi prima australiana, nosotros vinieron acá, estuvieron conmigo, yo estuve con ellos allá. Hubo muchos acercamientos, pero en realidad el pacto era exclusivo con los papás, con mis papás. Muchas gracias. No, por favor. Maya, participante también de este año, que nos sintoniza desde Mendoza, aprovechando que es un programa muy federal, también tiene una pregunta. Enrique, quería saber si recordás cuál fue la primera vez que escuchaste acerca de los campos, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y si este acercamiento fue a través de tus papás, de tu casa, o lo escuchaste por fuera, en las escuelas, o por otro lado. No, en casa no se hablaba nada. En casa nunca pude escuchar absolutamente nada, todo eso lo fui construyendo afuera. Es decir, esto no es absolutamente no es lineal. Si yo puedo decirte que fui conociendo una cosa y la otra, y después la construcción se fue dando por distintos motivos y en distintos momentos y por distintas situaciones. No hay... en casa era cero. En casa se hablaba cero. Tenemos una pregunta de Mika Gorkin, donde te consulta en realidad, ¿cuándo comenzaste a percibirte como sobreviviente de la Shoah? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que era un momento bisagra en tu vida y que eso era también parte de tu historia y vos habías atravesado ese periodo histórico? Desde los 20, te diría el punto de partida son los 21 años. A partir de eso hay un montón de construcciones, retrocesos, avances, negaciones, meter en el bolso las cosas y seguir adelante. O sea, yo cuando tomo el ejemplo de la reconstrucción, yo digo que las reconstrucciones hay que analizarlas desde muchos puntos, ¿no? O sea, yo siento, a veces me pasa hoy todavía cuando me encuentro con amigos ya muy profundos en este tiempo, porque yo llevo 25 años trabajando en la comunidad y muy cercano a muchos. Y sin embargo, de ese periodo previo, es construcción que se va haciendo. Adriana Grande levantó la mano, si quiere habilitarse el micrófono y preguntar. A ver. Un momento. Ahora la habilito. Ahí ¿Ahora? escucho, Adriana, sí. Hola, Adri. Hola, Henry, ¿cómo estás? Bueno, acá emocionada escuchándote. No, quería, como se habló tanto, impactó lo del pacto de silencio, sencillamente yo quería cambiar la expresión pacto de silencio por estrategia de sobrevida, que es más, Enrique la dijo, solamente yo la rescato de su discurso, porque me parece que enriquece, ¿no? Pacto de silencio está respaldado por un concepto que es estrategia de sobrevida, ¿no? Entonces, tenés un hijo nacido y crecido durante 4 años en plena, digamos, amenaza, llegan a un país desconocido que también continúas con la amenaza,
obviamente, no te podés desprender de ella. Y entonces equipás a tu hijo con aquello que resulta justamente un antídoto contra la amenaza, ¿no? Contra la amenaza de vida. Y es el pacto de silencio, ¿no? Como, bueno, si la identidad judía puede ser una amenaza para tu vida, la silenciamos, ¿no? Como una estrategia de sobrevida. No había comodidad para poder pensar. En momentos de extrema urgencia, justamente si hay algo que no hay, es comodidad para poder hablar tranquilamente. El hablar ya, el nombrar ya es una amenaza. El vecino se puede enterar, venían de eso, venían de 5, 6, 8 años de eso, ¿no? Entonces me parece que por ahí poner pacto de silencio respaldado por la estrategia de sobrevida, nada más que eso. Un besito, Enrique. Gracias. Coincido con el análisis de Adriana. Requiere además mucha valentía poner en palabras lo transitado a nivel familiar, y además con cada vez que se cuenta la historia se revive de alguna forma. Así que tiene mucho sentido haber preservado ciertos momentos en silencio. Tenemos una pregunta que quiere realizar Sabrina. Sabri. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Bueno, yo siento mucha identificación con lo que vos contás, sobre todo porque mi mamá tuvo una historia muy parecida a la tuya. Mi mamá llegó en el 40, nace en el 48, llega un año después a la Argentina, pero mis abuelos, los dos, estuvieron en campos de concentración y se conocen después en un gueto en Italia. Entonces, bueno, todo esto que... perdón, mi hijo. Lo que yo quería contar era esto, del pacto de silencio, de que mi mamá tiene muy poca información con respecto a todo lo que vivieron mis abuelos, y antes de empezar Masvirim, que yo le preguntaba, pero ¿cómo no les preguntaste más? ¿Cómo no? O sea, mi amor, perdón. Y me decía, no, es que no se hablaba del tema. Mis abuelos mis abuelos los dos eran polacos, y ni siquiera quería que mi mamá aprenda el idioma. Cuando yo tuve la posibilidad de ir a Europa, quería ir a conocer los pueblos de mis abuelos, y mi mamá me dijo, si vas por ellos, no, ay, perdón, me quiero morir. No pasa nada, Sabri, se te escucha bien igual. Estamos todos en situación familiar de entre casa, no pasa nada. Quería ir a conocer donde nacieron, y mi mamá me dijo, si vas por tus abuelos, no vayas, porque ellos odiaban Polonia y todo lo que significaba, pero todo lo que mi mamá sabe, lo sabe contado por otras personas. Mis abuelos también en ese punto hicieron un pacto de silencio, de jamás hablar con ella, nada, ¿no? Sí, recordemos también que para cada sobreviviente, cómo vivió la situación es un mundo, y en muchos casos muchas familias decidían ocultar porque tenían miedo que se los juzgara, porque se pensaba que si alguien había sobrevivido es porque algo habían hecho para sobrevivir, y se los vinculaba con algunas atrocidades que generalmente nunca era el caso. Pero muchos sobrevivientes recién también deciden empezar a contar a partir del año 60 con el juicio a Eichmann. Entonces, a nivel histórico tiene que pasar mucho tiempo, y a nivel personal, cómo cada familia logra transitarlo y cómo cada familia logra tramitar esa historia es muy subjetivo. Así que es fascinante ver cómo cada historia puede ser diferente, y cómo, por ejemplo, vos encontrás similitudes con el relato y la historia familiar. Teníamos, a ver, Adriana tiene otra pregunta, ¿no, verdad? Ya la realizó, ¿cierto? Porque sigo viendo la mano levantada. Genial. Y a nivel laboral, Enrique,
vos decidiste involucrarte en lo comunitario desde Sedacá, y a nivel profesional, ¿cómo siguió tu camino? ¿Cómo siguió tu historia? Nada, fue larga carrera de todo tipo, pero de todas maneras, cuando empecé, estudié en el secundario en la escuela industrial, porque eso era lo que suponía mi papá, que tenía que tener un oficio, porque la única posibilidad de sobrevivir era tener un oficio, y que no tenía nada que ver con mi personalidad. Después de estudiar en la escuela industrial, seguí ingeniería, pero me duró un ratito, porque la verdad no era para mí. Enseguida me fui a una universidad de periodismo y quise ser periodista. Y ya mientras estaba estudiando periodismo, empecé a hacer trabajos y empecé primero con el taller de mi papá. Papá tenía un tallercito de joyería muy artesanal y yo tenía mucho espíritu emprendedor y era un periodo, y entonces me metí y papá tenía un ayudante y yo le metí 20 personas con 17 años, o sea, estaba 18, una cosa así, o 19, no me acuerdo, y la verdad fue la única vez en su vida que mi papá ganó plata. No me quería pagar porque tenía una cuestión de que... Entonces yo rápidamente me fui a trabajar por mi lado porque mi papá no me pagaba, pero era seguramente todas las cosas de la melancolía. O sea, papá él estaba enojado conmigo porque yo había hecho de una cosa artesanal una empresita y yo quería hacer otra cosa, pero bueno, cosas de la vida. Pero fui trabajando, empecé con algunas cosas, después hice otras, hice unas cuantas cosas en la vida. ¿Encontraste en el trabajo un refugio para volcar algunas cosas de lo familiar que quedaban ocultas? ¿O cuál fue tu espacio de terapia y de poder tramitar quizás algunos duelos de historias familiares o algunas cosas no resueltas? Casi todo puesto en el trabajo, la energía fue fuertemente puesta en el crecimiento, el desarrollo. Mi mamá era una persona que yo era todo para ella, o sea, tenía mucha energía puesta, y claro, imagínate, ellos eran también dos encuentros difíciles, o sea, mamá era una campesina y papá era un intelectual, y o sea, pudieron estar juntos hasta que nosotros crecimos, después ya no pudieron más. Y tenés un libro, ¿no es cierto? Aparte. Pero eso son de las miles de cuestiones que enfoqué en la vida. ¿Cuándo decidiste escribir? No, siempre borradores y cosas, pero en el 2008, en la crisis del 2008, me quise meter en términos de qué estaba pasando en Argentina y escribí un libro que se llama Razones para Cambiar, que trata de explicar las razones del fracaso argentino. Cosa que retomé, o sea, me di cuenta que empecé en la crisis del 2008, ahora empecé de nuevo, hace un tiempo, porque todo lo que estaba pronosticado creo que era cierto, a pesar de que Jimena todavía no lo pudo leer, pero no importa, esto es un problema al margen entre Jimena y yo. Y empecé a escribirlo nuevamente, pero porque todas las mismas razones que pensé en el 2008 están repetidas y acrecentadas en este momento. Hay una frase de Primo Levi donde dice que la humanidad llegó al punto más cúlmine y más oscuro y más profundo y más trágico, y no se puede estar en un mundo más miserable. Y luego, en otro momento más optimista, Primo Levi dice que lo único que puede salvar a la humanidad es la escritura, la lectura, la transmisión de la palabra. Me parece que eso quizás refleja un poco tu camino y tu producción. Carol Gabel, también participante de Maserim de este año, nos quiere hacer una pregunta. Carol, habilitate tranquila el micrófono. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, o sea, viniendo de este entorno tan particular marcado por el pacto de silencio que tanto mencionaste y eso, ¿cómo es que llegaste hoy en día a estar tan involucrado en BAMA o en temas relacionados con la transmisión y eso? Si hubo como
algo particular que te hizo tomar este cambio y decidirte meterte, o cómo fue ese paso en tu historia. Yo creo que se fue construyendo, pero por ejemplo no es solamente mamá, yo te digo, creo que soy uno de los creadores de Sedacá. Sedacá nació con Leo Huerten y yo en su momento, y la verdad pasamos los años. El Ariel Job Center en el Templo de Libertad fue una creación, en ese caso te diría casi exclusivamente mía, con la gente del Joint. Después, hoy sigo siendo director del Libertad, y Sedacá sigo siendo consejero y estoy, y lo de mamá, o sea, digamos, después yo sentí que tenía un deber cumplir, y yo siempre lo pensé en honor a mis papás, que es lo que no pudieron. Perdón, me quedé en silencio, pero... No, sí, me parece que esa última parte quizás está relacionada con algunas cosas que estaban consultando algunos participantes. Tu forma de involucrarte en la comunidad es una forma noble de resignificar tu identidad familiar. Es decir, lo que no se pudo decir porque estaba envuelto en ese pacto de silencio, vos quizás lo expresaste con acciones comunitarias. Es probable, pero básicamente yo lo que sentí en su momento que tenía como una deuda, y que esa deuda la debía pagar, la deuda con ellos, con mis papás. Vivi Gurfinkel nos dice, en la entrega de las casas de Guernica impactó tu historia. Si nos quiere compartir un poco más Vivi, o si nos querés compartir, Enrique, ¿a qué se refiere Vivi? Dejala a Vivi, que ella lo va a decir mejor que yo. A ver, Vivi, te habilito. Soy Ahí yo. está, te escuchamos. Ahí estoy. Bueno, hola a todos. Una de las grandes obras, de las primeras grandes obras que se hizo en Sedacá, siendo Enrique, si no era presidente, estaba en el ejecutivo, entre la mesa directiva más importante. Y se hizo una obra de entregar las casas en Guernica para los más vulnerables. Y en esa entrega, que fue en una carpa, donde se le entregaba las llaves de las casas a los que no tenían acceso, que venían, aunque parezca mentira, de la comunidad judía, venían de villas, miserias, de los lugares más carenciados. Enrique era uno de los que les entregaba las llaves a esas familias. Y en ese momento, que ya no recuerdo en qué año, si no fue en el 98, no sé, 96, 98, por ahí fue lo de las casas, por ahí, yo no estuve en esa entrega, pero recuerdo que vino mi hermana y me dice, no sabes la historia de Enrique Klein. Y ahí recuerdo, pero así, que lo que más me quedó fue la historia que contó lo del pasaporte, que tuvo que sacar la mamá y que hubo que elegir a quién se la daban. Si lo daban a la mamá o al marido. O sea que ahí Enrique pudo contar esa parte porque tenía mucho que ver con esta mitzvah que estaban haciendo, o sea que ahí ya pudo unir lo que él recibió de lo anterior con lo que ya estaba entregando a la comunidad. Por eso, o sea que en ese momento pudo contar la historia. Y mi pregunta ahora, y que está relacionada con lo que vos querías seguir contando, Enrique, es qué te llevó hoy a querer contarla y transmitirla, y que tiene que ver con lo de la reconstrucción. Dos cosas. La reconstrucción es una parte, y el sentir que estamos en una era que puede repetir fenómenos como el Holocausto. Hoy tenemos dirigentes que andan buscando culpables por todo el mundo y son muy exitosos, lamentablemente. Y ese es el modelo que generó que se produjeran en el mundo, en el caso de la Shoah, tamaña catástrofe, pero así se empieza. Cuando decimos en Argentina que los del campo son los culpables, o cuando Trump dice que los mexicanos son los culpables que nos quitan el trabajo,
es decir, con mucha facilidad en la humanidad se producen facilismos que empiezan a buscar las culpas de las cosas que no pueden resolver los dirigentes. Y estamos en una era exactamente igual a esa que produjo tamaña, y esa es la razón por la que tenía ganas de hablar. Elegiste este momento puntualmente, nos comentabas preocupado por situaciones a nivel global. ¿Qué mensaje le querés transmitir a las personas que nos están escuchando en este momento? Básicamente que piensen que hay que cortarlo de raíz. Cuando se empiezan a buscar culpables de las cosas, echemos esos dirigentes, tratemos de sacárnoslos de encima, porque esos son los que nos van a llevar a lo que pasó en la humanidad ya varias veces. Justamente hoy en las noticias estaban comentando sobre algunos partidos que tienden a hablar en contra de inmigrantes, como están adquiriendo cierta popularidad, y no todo el mundo lo ve con los mismos ojos de horror. Entiendo que en tu caso está atravesado por tu historia personal, pero también es muy importante. A mí, por ejemplo, me emociona ver cómo todos los años tenemos jóvenes, personas muy pequeñas que se comprometen por estudiar sobre la Shoah y tienen una vocación muy presente para la transmisión, egresados que están acá presentes que tienen sus ocupaciones, sus estudios, sus trabajos, y no se quieren perder la oportunidad de escuchar un testimonio, de aprender de la historia de otra persona para seguir comprometiéndose día a día con un mundo más justo. Me parece que también hay que felicitar a tus amigos, tus familiares que están presentes en este momento, un sábado a la noche, en un momento de confinamiento, donde pasan muchas cosas feas en el mundo. La gente quiere seguir nutriéndose de mensajes que dan esperanza, y tu testimonio no lleva odio por ningún lado. O sea, no te escuché decir rencor. Tus palabras apuntan más a un mundo más justo y a no generar demonizaciones del otro, si no me equivoco. Me parece que eso también es muy noble. Absolutamente sí. Con el odio no reconstruimos. La reconstrucción se produce cuando el odio se deja y se empiezan a buscar las causas y tratar sobre eso. Nos pregunta Denise, que también es participante de este año, ella quiere saber qué pasó con los hoteles de tu abuelo, si fueron tomados por los nazis, si fueron devueltos a la familia. Me parece que vale aclarar que nuestro programa cuenta con el aval de la Claims Conference, que es una organización que surge a partir de la guerra para devolverles a los sobrevivientes cosas que les pertenecían, y luego se da cuenta la Claims Conference que hay más cosas que devolver que personas que hayan sobrevivido, y por eso, por ejemplo, se crean programas de transmisión de la Shoah. Me parece que es una pregunta interesante a nivel tu historia personal, y también para entender qué afortunadas que somos algunas personas que podemos estar estudiando este tema gracias al apoyo de otras instituciones. Te cuento, es muy interesante la historia. En el año 45, cuando termina la guerra, esos hoteles, que eran 7, los empieza a manejar el hermano menor de papá. Mi abuelo está muerto, el hermano menor de papá empieza a manejarlos. Y sigue haciendo fiestas de lujo. Y entonces llegan los comunistas y le dicen, no, fiesta de lujo no, esto es café del pueblo. Café del pueblo, terminan echándolo a patadas. Ese tío terminó en Argentina. En realidad él era un winner en ese momento y después fue un loser toda la vida. Pobrecito, nunca pudo recuperarse de esa situación. Y se hacen cargo los comunistas del hotel, y después llega la caída del comunismo y hacen lo que ya conocemos todos nosotros, que es la privatización de Amigos. En la privatización de Amigos, o sea... Y ahí cuando fui yo con mi mujer, no hace tantos años. En realidad fui a Budapest para la inauguración del Ariel Job Center de Budapest, y nos tomamos un auto y nos fuimos a conocer con mi mujer los hoteles
que eran del abuelo. Y que ya no eran 7, eran 12, y los dueños eran todos los amigos del poder. La privatización de amigos, o sea, y él pensaba lo que son 100 años de historia de la humanidad, ¿no? O sea, 100 años de historia basados en mozo de bar, millonario, guerra, comunismo, caída del comunismo. Pude recopilar 100 años de historia en eso. Y en cuanto a la pregunta que era ¿qué pasó con la propiedad? Mi tío de Israel trabajó mucho para tratar de recuperarlos, pero la realidad es que él tenía, estos no habían sido comprados, sino habían sido alquilados por 100 años. Y no pudo recuperarlos, él lo tramitó desde Israel. Yo siempre sentí que él era el verdadero heredero de esa cosa, si es que hubiese algo, y traté de ayudarlo en su momento a través del joint y qué sé yo, pero creo que él ya falleció hace, no tanto, pero ya falleció. Mis primos de Israel intentaron, pero la verdad no llegaron a poder, pero básicamente porque no eran propietarios, sino eran inquilinos de 100 años. Qué interesante. Pero para bien y para mal. No, pero más allá de la propiedad de todo eso, en realidad lo interesante es para pensar en términos de la historia de la humanidad. 100 años de historia, todo lo que han provocado, ¿no? O sea, cuando venís desde una guerra, la corrida de la frontera, después de la corrida de la frontera, un éxito comercial, después comunismo, después del comunismo, caída del comunismo, privatización de amigos. Es toda una secuencia de la humanidad que se repite de muchos lados, de muchas maneras. Y es muy importante entender estas cosas para ir al huevo de la serpiente como en estos tiempos. ¿Alguna persona quiere realizar otra pregunta? Siéntanse cómodos de consultarle a Enrique lo que quieran. Enrique, yo más que una pregunta quiero como que me llama mucho la atención esta manera del quiebre que generaste de poder cortar con ese silencio que estaba en tu familia tan arraigado, en tu núcleo, al menos con tus padres, y la importancia de que vos puedas también transmitir tu historia a tus hijos y a tus nietos, porque a mí particularmente me pasa que mis primas no saben la historia de su abuelo y que su abuelo no está más, y que nunca la contó, entonces es una historia perdida. Entonces me parece súper admirable que hayas decidido, y estoy súper de acuerdo de que son todo el tiempo patrones que se repiten, y que particularmente por eso yo elegí hacer Masulim. Entonces, nada, mucha admiración. Muchas gracias por el testimonio. Gracias a vos. Yo creo que no podríamos tener un mejor cierre. Siento que somos privilegiados de poder escucharte, de poder aprender tanto de tu pasado como de tu presente y del mensaje que tenés para el futuro. Estamos en tiempos sin precedentes y recuperar estas voces, adentrarnos en estas historias, nos ayudan a repensar el rumbo que queremos darle a la humanidad. Ay, perdón, nos llega otra pregunta de Rocío. Nos pregunta ¿qué sentido consideras? Es una pregunta muy profunda. ¿Qué sentido le da a tu vida tu historia personal? Tiene demasiados matices. Yo lo que pienso respecto de esto es que la reconstrucción es posible. Es mucho trabajo, pero la reconstrucción es posible. Eso es. Sí, necesitamos saber de dónde venimos para decidir a dónde vamos. En tu caso sos el ejemplo perfecto de cómo un ser humano puede tomar las riendas de su vida y decidir dónde se quiere involucrar y dónde no.
reitero que somos personas muy afortunadas de poder contar con tu testimonio en primera persona y escuchar algo que no está cargado de odio, sino de una llama encendida que busca apuntar a una sociedad mejor. Les agradecemos a todas las personas que se sumaron, el respeto con el que hicieron las preguntas, sumamente agradecidos con Enrique, porque su historia personal nos hace entender la calidad humana que es, y también nos pone muy contentos saber que tiene muchos allegados que están en este momento acompañándolo. Requiere mucha valentía estar contando esta historia en este momento, y es admirable cómo se puede todavía sensibilizar una persona que tiene un recorrido sumamente profundo, y nos quedan solo palabras de agradecimiento para esta oportunidad. La verdad es que no le pedimos a Enrique que contara su historia, él solo sintió que este era el momento para contarlo, obviamente que queríamos saber, pero no podíamos presionarlo, y creo que lo movió a compartirnos su vida es el pensar que siempre hay algo para decirle al otro, y que nos podemos nutrir de estas experiencias para forjar comunidades más justas. Gracias, además, por ser un ejemplo de persona, admiración profunda en este momento, y solo puedo leer palabras de agradecimiento en el chat. Este es un testimonio inusual, como lo es cada historia en primera persona, y la verdad es que, como dicen acá, es un lujo. Son mensajes hermosos que llegan gracias a lo que nos acaba de compartir Enrique. Tengo entendido que no hay más preguntas, solamente palabras de agradecimiento. Si alguien quiere habilitarse el micrófono, acá nos están diciendo un conmovedor testimonio. Adriana, la mujer de Enrique, tiene habilitado el micrófono, no sé si se le desbloqueó o quería decir algo. Bueno, yo le quiero decir algo, agradecer profundamente a todos, y así como Adri te dijo lo del pacto de silencio, la transformación de las palabras, Henry, vos no le debés con esto a tus papás, vos con estos actos honrás a tus papás, que es distinto, a la deuda a la honra. Y esto yo lo quiero decir porque nosotros, como bien dice Henry, no solamente honra a sus papás, sino que seguimos ledor vador, nuestros hijos, todos los hijos, estamos comprometidos con la identidad y con las raíces. Nosotros hicimos la jupá, Nico hizo su bar mitzvah, así que la vida continúa, y la fuerza la dan las raíces, honrar las raíces, eso quería decir. Gracias. Gracias, Adriana, por estas palabras. Siento que en este momento, con este testimonio, se acaba de formar una comunidad. Acabamos de compartir un momento que nos une de alguna forma, gracias a la historia de Enrique, de una forma sumamente especial. Siguen escribiendo las personas palabras de agradecimiento. Me parece que con lo que dijo Adriana, también presenciamos un momento íntimo de la familia, y les agradecemos por hacernos partícipes de una forma que no nos deja de hacernos sentir privilegiados. Les agradecemos a todas las personas su presencia. Esta charla queda grabada, la compartiremos en los próximos días por nuestras redes sociales, probablemente en fragmentos. Les decimos a los participantes de Masurim de este año que nos estaremos encontrando dentro de poco tiempo. Agradecemos también, veo madres acompañando participantes, me parece que también nos saca de la rutina de la cuarentena de una forma muy especial, y yo creo que viendo la presencia que tenemos hoy, solo nos queda esperanza
para un futuro mejor y la tranquilidad de que hay personas que tienen un mensaje súper inspirador y hay personas que están dispuestas a escucharlo. Así que gracias por haberse sumado. Beso grande, gracias a todos.